Buenas tardes, mi nombre es Javier Sánchez y hoy el tema que nos convoca es ingresos brutos, sobre todo lo que es la configuración de la parte de percepciones de ingresos brutos, que es el monto de ingresos brutos que nosotros tenemos que percibir al momento de facturarle a los clientes, de acuerdo a los distintos regímenes que existen en las distintas entes municipales o entes provinciales. Es un tema de consulta recurrente, ya que es bastante complejo y es bastante complejo configurarlo porque hay que importar padrones, hacer unas configuraciones y demás. Así que vamos a tratar de echar un poco de luz sobre este tema y ver cómo nos va. Bien, acá tengo abierto un sistema de demostración nuestro, ¿sí? Un sistema de demostración. Y para empezar con la parte de ingresos brutos, lo primero que tenemos que hacer es configurar que la empresa en cuestión va a percibir. Como Sigma es un sistema multiempresas, puede ser que no todas las empresas que están configuradas dentro del sistema perciban el impuesto. Para eso vamos a sistema, tablas de facturación, tablas de configuración de empresas. Ahí nos van a aparecer todas las empresas que tenemos configuradas en Sigma. Voy a agarrar la primera, voy a abrir la ficha. Y dentro de la ficha de la empresa, al final hay una pestaña que dice percepciones. Bien. Básicamente, para que la empresa entre dentro del sistema de percepciones tiene que tener este tilde. Esto puede ser porque se pueden llegar a dar de alta sociedades nuevas, y las sociedades nuevas creo que tienen 6 meses de excepción de percepciones. Entonces, cada empresa en particular hay que configurarla si va a percibir o no. O sea que el primer tilde a percibir es este. El segundo punto es este botón que está acá abajo. Igual lo vamos a acceder de otro lado, pero una vez que tildaron eso, van a este botón de acá. Y acá está toda la configuración general de la parte de percepciones por distintos municipios. Este dato va a venir precargado en cada sistema, ¿sí? Y ahora vamos a hablar un poco de esto. Fíjense que acá hay percepciones de Córdoba, percepciones de Buenos Aires, percepciones de Capital Federal, percepciones de Entre Ríos, percepciones de San Luis, Misiones, Mendoza, Río Negro, y así con todas las municipalidades o todos los entes provinciales que se dediquen a percibir este impuesto. Pero en este caso vamos a referirnos solamente a las percepciones de Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que son bastante complejas en sí mismo, y vamos a entrar a esta misma tabla, pero de otro lado para limitar lo que estamos viendo. Para eso vamos a contable, tablas contable, déjenme ver, estoy un poco perdido, perdón, configuración de percepciones, y abajo de todo tenemos configuración general de percepciones. En este caso sí, le vamos a decir que vamos a trabajar solamente sobre un grupo. Estos son todos los que están disponibles. Y vamos a trabajar sobre Capital Federal. Bien. Estos son todos los parámetros de configuración general de la percepción de ingresos brutos para Capital Federal. Tienen que entender una cosa, ¿sí? Es que el sistema va a trabajar con lo particular y sino con lo general. Es decir, si yo no configuro otra cosa, si el sistema va a tomar los parámetros de configuración que definamos acá. Pero si yo tengo cosas particulares para algunos clientes y demás, yo voy a tener otra tabla que está en contable, configuración de percepciones, y hay no, perdón, está en clientes, perdón. Facturación, listado, cuentas corrientes. Un segundo acá, carga de configuración de percepción. En este caso, yo si no aclaro nada, bueno, le pido un cliente. Vamos a agarrar un cliente cualquiera, ¿sí? Estas son todas las configuraciones particulares que tiene cargada este cliente. Quiere decir que Sigma primero va a mirar la configuración particular del cliente y si no tiene un parámetro de configuración particular, recién va a buscar la configuración general, ¿sí? O sea que si un cliente tiene una particularidad, por ejemplo, de que tiene un monto de un porcentaje de percepción distinto a los que figuran en el padrón y presenta algún certificado o algo que lo vale y ustedes lo quieren modificar, bueno, le pondrán un porcentaje distinto en este régimen. O
por ejemplo, si se definen que para capital, por ejemplo, el tipo de régimen por defecto es inscriptos, ¿sí? Pero esto quiere decir que cuando le vayan a percibir a algún cliente, por defecto va a decir que está tiene que ir por el régimen inscripto. Ahora, por ejemplo, va por convenio simplificado, entonces yo puedo entrar acá, decirle que quiero agarrar el parámetro. A ver, un segundito. Tipo. Cada tipo de cliente, ¿sí? Para este cliente que estoy con el que entré, y le voy a decir que él usa el ES, que es el régimen simplificado, ¿sí? Entonces, por más que la configuración general diga que yo percibo tipo inscripto para la clasificación, en este caso para este cliente voy a utilizar el régimen simplificado, ¿sí? Dicho esto, quiere decir que, por ejemplo, para este régimen nosotros configuramos que la empresa percibe, está inscripta y tiene que percibir ingresos brutos. Bien. Pero si yo acá, por ejemplo, le pongo que no percibe, ¿sí? Quiere decir que por defecto, cuando doy de alta a un cliente, ¿sí? Le va a decir que ese cliente no está alcanzado por la percepción, ¿sí? No tiene que percibirle. Salvo que yo le ponga la excepción de que sí le perciba a ese cliente. Cuando estamos en la parte de convenio multilateral, esto a veces se puede complicar porque puede ser que para algunas provincias tenga que percibir, para otras no, en el mismo convenio. Por ejemplo, yo digo que estoy anotado, por ejemplo, en Cava y en Buenos Aires, y el cliente es de Cava y no está en convenio, entonces solamente le tengo que percibir Cava. Entonces yo no quiero que las percepciones de Buenos Aires, que digo que a todos le percibo, que le perciba a ese cliente porque no correspondería. Es todo un despelote, pero lamentablemente es así. Entonces yo puedo decir en la configuración general cuál es el comportamiento por defecto que va a tener Sigma con respecto a esta percepción, y en cada cliente en particular tendré que aclararle qué es lo que va a hacer de diferente, si es que va a hacer algo diferente. Hay un tema, por ejemplo, ayudando a esto último que comentaba, que es cómo dar de alta a los clientes, ¿sí? Yo le puedo decir, por ejemplo, que la jurisdicción de Cava es el valor 901, ¿sí? Esto está en una tabla de AFIP. A ver si están acá. Para mostrárselos. No, acá no está cargada. Bueno, no importa. Estos son códigos de AFIP para las distintas provincias. Y entonces digo que, bueno, para Capital Federal es el 901. En la tabla de provincias, sistema, tablas de clientes, tablas de provincias. Yo voy a decir que, por ejemplo, el código de jurisdicción 901 corresponde a Capital Federal. Y, no termina ahí. Y si yo tildo estos tildes, si acá no importa si sé que sí o que no, Sigma se va a comportar de la siguiente manera. Cuando yo dé de alta un cliente con el código de provincia 00 Capital Federal, por equivalencia de jurisdicción le va a decir que tiene que percibir Cava, a pesar de que acá por defecto diga que no, siempre y cuando estén los tildecitos estos de carga automática. Vamos de vuelta. Puede pasar el caso, y vuelvo a repetir la explicación, de que tengan múltiples provincias a las que percibir, ¿sí? Porque tienen clientes en Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe y demás. Acá yo voy a decir en cada tipo de régimen si le toca a la empresa percibir o no por defecto. Ahora, yo quiero que tome en cuenta que cuando un cliente que está en Cava, ¿sí?, se da de alta, quiero que le perciba, pero que no me dé de alta, por ejemplo, la percepción de Santa Fe. O sea, de Santa Fe solamente quiero que le perciba a los clientes de Santa Fe. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si el cliente lo doy de alta en Cava, no quiero que me fije la percepción de Santa Fe por defecto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Para todos los tipos de percepciones, Cava, Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, etc., va a estar este parámetro que se llama per Cava juris. Acá le voy a dar el código de AFIP para la jurisdicción, para la provincia, si se quiere, que va a estar afectada por esta jurisdicción.
Dentro de la tabla de provincias de los clientes, esto de vuelta está en sistema, tablas, tablas de clientes, tablas de provincias, ¿sí? Me voy a abrir esto que está acá. Van a ver que hay una columna, ¿sí?, que dice la jurisdicción. Si yo acá cargo la jurisdicción correspondiente, o sea, en este caso se la cargué a Capital Federal, pero le podría haber cargado el código Santa Fe y cargarle a esta provincia el código de jurisdicción correspondiente a Santa Fe. Yo acá le estoy diciendo que Capital Federal es 901. Cuando Sigma dé de alta un nuevo cliente que pertenece a la provincia Capital Federal, va a buscar todos estos parámetros, ¿sí?, que están tildados acá como carga automática, y se los va a poner en la configuración particular del cliente. ¿Está bien? Es decir, le va a poner que el cliente van a ser, en este caso, el tipo de cliente van a ser todos inscriptos, ¿sí? Y en este caso es el único que se da vuelta donde yo le voy a decir que sí percibe cabo. ¿Se entiende? Si no, trataremos de buscarle un ejemplo más sencillo, pero digamos este es el problema. Bien, volviendo a todos los datos, cuando ejecuto una percepción, ¿a qué cuenta contable del plan de cuentas le voy a afectar? Este dato destaca, pasa, ¿sí?, hay algunas discusiones con algunos contadores que solamente le perciben a los clientes si están en el régimen, en el padrón de régimen general. En particular, Cava tiene varios padrones, tiene padrón de alto riesgo, padrón de exentos, padrón de régimen general y demás. Entonces, si solamente lo encuentro en el padrón, le puedo decir que sí. Por defecto este parámetro está que no, o sea, yo tengo que percibirla no importa dónde. ¿Sobre qué montos calcula las percepciones? En el caso de las facturas A, solamente las calcula sobre el subtotal, fíjense que tiene una S. En el caso de las facturas B, la calcula sobre el total. Está puesto como un parámetro porque esto está en discusión. Hay alguien que con criterio me puede decir, yo no le tengo que calcular percepciones sobre lo que no es, sobre lo que ya tiene un impuesto. Como está a discusión, se da la opción de elegir, bueno, si es un monotributista, le querés calcular la percepción sobre el monto total o sobre el subtotal. Si bien al monotributista no se le discrimina el IVA, sí lo tiene cargado. Así que eso está ahí. Lo de las jurisdicciones ya lo hablamos. El monto mínimo de régimen simplificado si no está en padrón. Bueno, este es un tema. Ustedes pueden haber determinado que el cliente, en vez de ser inscripto, iba en el régimen simplificado, ¿sí? Para saber si le voy a aplicar el régimen simplificado o no, se supone que él tiene que reunir una facturación anual del orden de lo que esté acá. Yo no puedo controlar lo que se le facturó a ese hombre, pero sí lo que yo le facturé. Entonces, si yo dije que es régimen simplificado, ¿sí?, y en la facturación anual que le efectúe a ese cliente supera este monto, entonces yo le voy a percibir déjenme abrir un poquito para que no hablemos tonterías. Acá, le voy a percibir el porcentaje que dice régimen simplificado mayor al mínimo anual que está acá. Si no alcanza la facturación anual a los 144.000, entonces no se le percibe a los regímenes simplificados. Bien, el mínimo sujeto a retención para cualquier otro régimen que no sea el simplificado, ¿sí?, es los montos netos mínimos sobre los cuales, a partir de los cuales yo voy a efectuar una percepción, ¿sí? En este caso 20 pesos está fijado acá, podría ser otro. A continuación siguen todas las normas. Todos estos son códigos de normas que van a parar a la percepción que se practica y finalmente a lo que se exporta para los distintos aplicativos, ¿sí? Es decir, que si se aplicó una percepción de alto riesgo, entonces el código de norma que se aplicó es el 016. De régimen simplificado, de rubro y tabaco, este es otro tema, el 027. Si aplicó el padrón de exentos es el 028, si se aplicó régimen general pero el cliente no estaba en el padrón, se aplicó la norma 014 y así sucesivamente. Bien, hay otro tema más en Cava que tiene que ver con la parte de cigarrillos y tabacos, ¿sí? Tienen un régimen de percepción diferente. Para eso Sigma va a determinar en artículos
sistema tablas, tablas de artículos, tablas de rubros de artículos. Se le va a aclarar en cada caso, ¿sí?, qué cosas están acá alcanzadas por una norma, ¿sí? Esto es un sistema de demostración, está todo acá. Yo tendría que solamente tener, por ejemplo, los rubros de artículos que están alcanzados por la norma de tabaco y cigarrillo, o sea, aquellos rubros que sean tabaco y cigarrillo, y cuál es el monto en porcentaje de percepción que yo voy a aplicar. Esto es básicamente para Cava, ¿sí? Entonces, yo acá voy a determinar, ¿sí?, cuáles son los rubros de cigarrillos separados por coma. Acá yo voy a decir que es el 0,23, 0, o sea, voy a poner rubros, cualquier rubro en este caso, no importa, son rubros de artículos y los voy a separar por comas, todos aquellos rubros que sean de tabacos y cigarrillos dentro del sistema, que involucren artículos que tengan que ver con tabaco y cigarrillos. Después le voy a decir, este dato de acá, ¿qué porcentaje del monto neto, sobre qué porcentaje del monto neto voy a aplicar la percepción? De vuelta, en el caso de los cigarrillos se supone que gran parte del monto que yo estoy cobrando son impuestos. Entonces, yo por más que le saque el IVA no quiero aplicar sobre el monto que me queda la percepción, porque digo que la mayoría de las cosas son impuestos. En este caso yo digo que solamente del neto tomo un 25% y de ese 25%, en ese 25% se le va a aplicar la percepción, en este caso del 1,5, salvo que en el rubro de artículos diga otra cosa distinta. ¿Está bien? Tan complicado como eso. Bien, esto es códigos de sucursales que no practican percepciones. Obviamente por defecto si el cliente percibe para acá o no. Esto ya del régimen simplificado, cuál es el porcentaje que se va a aplicar una vez que supere el mínimo, artículos, cosas, y el tipo de convenio por defecto, de clasificación de cliente por defecto que se va a tener. Estos son todos los temas de configuración general. Antes de estos se antepone la parte de configuraciones particulares de los clientes, y antes también de todo eso va la parte de excepciones. Si vamos de vuelta a contable, bueno, esto está en contable, configuración de percepciones, cambio de ingresos brutos, y tenemos las excepciones de percepción. Yo acá, por ejemplo, tengo cargadas algunas excepciones. Las excepciones tienen vigencia, ¿sí?, desde ya está. Voy a poner el código del cliente. Si no pongo el grupo de percepción al que estoy haciendo referencia, quiere decir que es para todas las percepciones. Entre qué fechas y qué fechas voy a practicar el porcentaje de percepción que diga acá. Si es 0, quiere decir que estoy eximiéndolo de percibir, ¿sí? Entonces, sigma, para dejarlo en claro, lo primero que revisa cuando va a practicar una percepción es las excepciones. Si ya tiene una excepción de percepción, entonces no practica nada. Después de ahí va a buscar las configuraciones particulares del cliente, esas que dijimos que estaban en clientes, carga de configuración de percepción, aquí hemos puesto un cliente, ¿sí? Entonces va a buscar sus particularidades. Por ejemplo, en este caso sabe que para este cliente no le percibe Buenos Aires, y en teoría no percibe Capital. Bueno, esto obviamente es un sistema de demostración, no está bien cargado. Pero por ejemplo sí percibe Río Negro, no percibe Mendoza, etc. Busca las particularidades. Y finalmente va a la parte de configuración general que estaba en contable. Configuración de percepciones, configuración general de percepciones. Bueno, y acá tomaba los datos en general de la configuración. Pero hay un tema que me olvidé, que lo voy a mostrar ahora. Vamos de vuelta a contable, configuración de percepciones, configuración general, y vamos de vuelta a las de Capital Federal, que dijimos que eran estas. Y hay un temita acá. Bien, toda la información de percepción de ingresos brutos de Cava y de otras tantas jurisdicciones también se basan en padrones que se importan, ¿sí?, de la página de AGIP.
Si por H por B o por C la empresa que ustedes tienen acá está obligada a percibir, ¿sí? Y no lo encuentra el cliente en ninguno de los padrones, ni en el de exentos, ni en el de alto riesgo, ni hay excepciones ni nada, por defecto va a cargar, le va a percibir este porcentaje que dice acá. Esto es un poco a modo de que es el máximo que figuran los padrones habitualmente, ¿sí? Esto, obviamente, si el cliente estaba en los padrones, si estaba mal cargado o no figuraba o lo que sea, presentará los certificados, habrá que recorregirle, hacerle notas de crédito, etc. Pero esto también es una protección para ustedes como empresa, es decir, como los municipios, las provincias están muy pendientes de qué es lo que se hace con esto, y si ustedes efectúan mal una percepción, seguramente les hagan un reclamo de que percibieron mal o de que el cliente le tenía que haber percibido y no le percibieron, y eso es tiempo y plata para ustedes. Entonces, por defecto, si no lo encontramos por ningún lado, le vamos a percibir el máximo, ¿sí? Eso es lo que hace Sigma. Y también viene por otro lado. Estaba hablando, ya les mostré las excepciones y les estoy hablando de los padrones. Los padrones se van a encontrar todos en las páginas. Fíjense que acá hay una página, en Cava, por ejemplo, no necesitan clave fiscal para acceder, los pueden buscar y van a estar acá. Acá estoy bajando el padrón de régimen general. Yo voy a bajar, en este caso, el padrón de febrero 2020. Acá lo está bajando. Es un archivo de 18 megas comprimido. Cuando lo quiero descomprimir, sí, me dice que es un archivo que tiene 124 megas de tamaño. Y ahí empieza otro problema. Todas las provincias en general están haciendo todo este tema de padrón. Cava inclusive tiene tres padrones, creo, en este momento vigentes, es decir que tiene 3 padrones de esos. En general, en todos esos padrones están cargados todos los quits existentes en la Argentina, con lo cual son archivos grandes, con lo cual tenemos un problema técnico, si se quiere, en tratar de subir esa información, digamos, indiscriminadamente al sistema. Yo en este caso le tendría que meter 124 megas a cada base de cada sistema, ¿sí? Y el mes que viene otros 124 megas, y el mes que viene otros 124 megas, y el mes que viene otros 124 megas. Eso al margen de cargar el espacio, ¿sí? De la base de datos, que sería el menor de los problemas. En general, a veces pasa que hay errores, que hay que subir el padrón nuevamente, con lo cual yo tengo que borrar de la base esos 124 megas y volver a cargar otros 124 megas. Y estoy hablando solo de un padrón de una de las jurisdicciones, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos en Sigma entonces? No se importa per se el padrón. Lo que se hace es, se levanta esa información, se lo compara contra los clientes que están cargados en el sistema y se toman las alícuotas para cada uno de los clientes que están cargados. Todo esto implica que cada vez que den de alta un nuevo cliente, ¿sí? Van a tener que volver a ejecutar el alta de los padrones, ¿sí? Si no por defecto y si no dicen otra cosa, el sistema le va a percibir el máximo a ese cliente. ¿Está bien? No es un capricho, es la forma que tenemos de que esto opere, de que el sistema siga siendo ágil y de no estar embarrándonos con un montón de información que en definitiva no nos sirve. ¿Está bien? Para trabajar con los padrones van a ir a contable, configuración de percepciones, y acá van a tener los distintos importaciones de padrones. Yo voy a agarrar la de capital y voy a importar el padrón de capital, que ya lo tengo bajado, que es este que está acá, ¿sí? Que es el archivo que dijimos que tiene tanto como 124 megas de tamaño. ¿Está bien? Yo le voy a elegir ese archivo, que lo tengo acá. Voy a decir que lo que voy a importar es febrero 2020 y ya que estoy voy a borrarlo porque yo creo que ya hice una importación para que borre la anterior, borre la configuración anterior y lo vuelva a importar. Recuerden, en este archivo en particular están todos los quits de la Argentina con las alícuotas generales de percepción para Cava que le corresponden, ¿sí? Entonces yo ahora le digo aceptar y esto empieza a ser un proceso de importación. Esto ya está importando en memoria todo este padrón en este momento y empieza a, luego de importar todo esto, va a actualizar las políticas de clientes y proveedores. Y ahora vamos a hablar de todo esto. Pongo en pausa un minuto esto porque esto puede demorar algún ratito. Bien, ya terminó el proceso de importación, ¿sí? O sea, hizo el importador y actualizó las políticas, o sea, levantó el padrón y actualizó las políticas de clientes y proveedores. Solamente estoy hablando del padrón general de percepciones de Cava.
Yo le digo terminado, ¿sí? Y ahora me voy a ir a contable, configuración de percepciones, cambio, y voy a ver la parte de políticas, ¿sí? Y le voy a decir que una fecha de este mes, no voy a aclarar ningún cliente, y quiero ver qué políticas están vigentes al 06 del 02 del 2020. Como es un sistema de demostración, solo voy a tener las de capital, ¿sí? Que es lo que acabo de hacer yo. Entonces, como bien les dije, para cada quit que tengo dado de alta, yo me voy a decir qué es lo que figura en ese padrón, ¿sí? Quién lo cargó, en qué fecha y en qué horario. Estos grupos de percepciones son datos que están en el padrón y que seguramente se necesitan exportar después. Básicamente en la información dice que acá se tiene que poner 00 en el caso de Cava. Tipo de convenio, si es convenio multilateral o si es directo de Cava, y este grupo G, la verdad que no sé qué es, también está puesto ahí en la información de padrón, pero no es algo relevante para lo que hacemos en Sigma. Ahora, si ustedes se fijan, yo voy a bajar y solamente estoy mostrando los quits, ¿sí? Que tengo dados de alta en Sigma. Es decir, yo no importé los 124 megas del padrón al sistema, sino que lo que hice fue levantar ese padrón y buscar los quits que tengo en el sistema dentro de ese padrón, actualizar las alícuotas para este mes y solamente quedarme con esta información, ¿sí? Es básicamente lo que se hizo. Llegado el caso que a mitad de mes estoy dando de alta a un cliente y demás, yo debería correr este proceso de vuelta. Es un proceso que demora unos 5 minutos, ¿sí? Puede parecer tedioso, pero ya de por sí todo esto es tedioso. Recuerden que ustedes en cada caso, en cada cliente que den de alta, y sobre todo si están en múltiples jurisdicciones, van a tener que ver toda esta carga por cliente. Es decir, yo en este cliente, el momento que lo dé de alta, le tengo que avisar, por ejemplo, si tengo puesto que todos los regímenes perciben sí. Por ejemplo, tengo Cava y Buenos Aires que por defecto todos los clientes que sean de alta le digo que sí perciba. O sea, que el sistema perciba. Bueno, yo tendría que aclararle en cada caso que no perciba. Si me quiero garantizar que no perciba, por ejemplo, en Entre Ríos, bueno, tengo que decir que no percibe. El sistema por cada factura va a practicar todas las percepciones que necesite. Es decir, si un cliente está en Cava, en el régimen general, y aparte vende cigarrillos, bueno, es probable que le practique dos percepciones. Si aparte ese hombre está en convenio multilateral y tiene que percibir de Córdoba, bueno, también le haré la percepción de Córdoba, ¿sí? O sea, el sistema le va a trabajar todas las percepciones que necesita hacer, salvo lo que nosotros aclaremos acá. Es decir, cuando dan de alta un cliente y están alcanzados por estos regímenes de percepción, lamentablemente tienen que tomarse un trabajo extra de verificar que esto vaya a salir bien. Junto con todo ese trabajo extra, habría que reprocesar el padrón. Son 2 o 3 minutos, ¿sí? Que le va a robar de tiempo de ese mes, pero se van a garantizar de no estar generándole, como diría en la configuración general. Vamos de vuelta acá, que si no dije otra cosa, en este caso le estaría percibiendo un 6%, ¿sí? Fíjense que en el importador, ¿sí? de Cava, así como recién importé el padrón general, están los otros padrones, alícuotas diferenciales, que antes se llamaba de exentos, ahora es alícuotas diferenciales de no sé qué, y el padrón de alto riesgo. Se importan todos por separado y en todos los casos se hace lo mismo, ¿sí? Lamentablemente es así, no determinamos nosotros el impuesto, sino que estamos obligados a trabajarlo de esta manera para que ustedes lo calculen como corresponde. Bien, creo que no me estoy olvidando de nada. Excepciones. No. Bien, con esto terminaríamos todo lo que es la parte de configuración de percepciones, ¿sí? Recuerden de vuelta a Sigma, esto lo tienen cargado en todos los sistemas. Cuando se dan de alta se ponen los valores por defecto que van. Ustedes pueden modificarlo. De hecho, estas normas que por ejemplo figuran acá van cambiando, van mutándose. Por ahí se cambian las tasas y hay que modificarlas, ¿sí? Entonces todo esto son datos que están acá puestos a título que lo puedan estar modificando. Antes que esto van a estar las configuraciones particulares del cliente, y antes que las configuraciones particulares del cliente va a tomar las excepciones, ¿sí? Entonces ese es el modo de procesar de Sigma. Después cada jurisdicción va a tomar los padrones por separado. Por ejemplo, hoy sé que Cava toma primero el de alícuotas diferenciales. Si no lo encuentra, o sea, si yo encuentro al cliente en el padrón de alícuotas diferenciales, tengo que tomar esa alícuota. Si no, lo busco en el de alto riesgo. Si no lo encuentro en el de alícuotas diferenciales, lo busco en el de alto riesgo. Si encuentro en el de alto riesgo, tomamos esa alícuota.
y si no encuentro el de alto riesgo, busco en el general. Y aparte, después de buscarlo en el general, por ejemplo, tengo que recorrer los artículos para ver si tiene tabaco, porque entonces, aparte del general, tengo que decir, bueno, te doy el de tabaco y te percibo la alícuota del general, ¿sí? Es molesto y es complejo, pero bueno, es lo que es. Espero que haya servido para aclarar un poco. Seguramente haré algún que otro video aclarando cosas particulares del resto de las jurisdicciones si hace falta, pero Cava, digamos, es la que hoy más complejidades reúne y entiendo que sirve como para echar luz sobre el resto. Bueno, espero que haya servido y cualquier cosa nos vemos en otro video. Gracias.